Receptores transmembrana tipo tirosinquinasa y serina treonina quinasa. Estos están en la membrana. Se une un ligando. Eso genera que el receptor se una. Entonces el receptor está separadito. Está en un monómero. Se unió el ligando. Ahí tenemos el factor de crecimiento epidérmico. Se junta el receptor. Se junta la proteína. Eso da un estímulo. Y se fosforila. Se le pega un fósforo a un aminoácido que está pegado, unido al receptor dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, puede ser un receptor de tirosina quinasa o tirosinquinasa. Tengo el estímulo, se activa el receptor, adentro en la célula hay una tirosina pegada, se fosforila esa tirosina y esa tirosina va a activar proteínas. Entonces va a activar MAP quinasas y otras proteínas. Eso tiene que ver con mecanismos de crecimiento, entonces factores de crecimiento. Y también en algunos casos estos receptores tienen que ver con la parte de muerte celular y de cáncer. Receptores Toll-like, TLR, Toll-like receptors. Estos funcionan parecido a los tirosinquinasa y serina treonina quinasa. Tienen que ver con el sistema inmune. Dan respuesta hacia antígenos. Se pueden activar por cápside de virus, pared de bacterias, pared de hongos. Y estos tienen el inconveniente de estar relacionados con algunas enfermedades autoinmunes. Enfermedad autoinmune. Se activa ese receptor con proteínas que son comillas normales del organismo. Activa el sistema inmune y las células del sistema inmune empiezan a dañar los tejidos. Entonces los Toll-like receptors activan el sistema inmune, funcionan parecido a los que acabé de explicar, tirosinquinasa, y tienen que ver con enfermedades autoinmunes. Acá entonces tenemos una citoquina. Citoquina es una sustancia que producen células del sistema inmune y activan otras células. Se une al receptor que puede ser un Toll-like o puede ser un Janus quinasa. Eso va a generar una fosforilación de proteínas. Eso genera cambio en proteínas de la célula. Se modifica la síntesis de proteínas y esas células se activan. Entonces, células del sistema inmune. Toll-like receptor. Y este otro se llama JAK-STAT. Entonces funcionan parecidos, son del sistema inmune. Factores de crecimiento. Entonces lo que les decía de los tirosinquinasa y también de este tipo de receptores. Activan un mediador como el RAS, el VADO similares, BCL, BCR. Y esos mediadores activan factores de transcripción. Eso cambia la función de la célula. Y eso genera cambios en la función y el crecimiento de la célula. Receptores del núcleo. Generalmente se activan con hormonas o con sustancias que sean muy liposolubles.
Entonces, por ejemplo, las hormonas tiroideas, por ejemplo, el cortisol, los esteroides. Esa sustancia atraviesa la membrana, se une a proteínas del citoplasma, llega con esas proteínas hasta el núcleo, se une a ciertos sitios del núcleo, modifica la síntesis de proteínas y cambia la función de la célula. Entonces, ejemplos. PPAR, receptor, activador de proliferación de peroxisomas. Ese tiene que ver con la parte de metabolismo. Peroxisomas. Tiene que ver con la parte de metabolismo. Aumenta el uso de glucosa y aumenta el uso de ácidos grasos en la célula. Receptor de pregnano X. Este tiene que ver con los retinoides. Los retinoides son derivados del ácido retinoico. Ácido retinoico, vitamina A. Entonces, estos también modifican la función de la célula. Van a ver un medicamento que es la isotretinoína. El Isofase, isotretinoína, que se utiliza mucho para tratamiento de acné. Ese medicamento actúa en esos receptores de pregnano. Puede pasar que una sustancia active o aumente la síntesis de proteínas. Eso ocurre cuando se une a sitios del DNA que activan la síntesis de proteínas. En ese caso se habla de coactivador. DNA, sitio de unión, llegó la sustancia, activó síntesis de proteínas, coactivador. Hay otros que se unen e inhiben, bloquean la síntesis de proteínas. Esos se conocen como correpresores. Correpresor inhibe síntesis de proteínas. Coactivador aumenta síntesis de proteínas. ¿Dónde actúan? En los HRE, elementos de respuesta a hormonas. Pueden aumentar la síntesis de proteínas o bajar la síntesis de proteínas, inhibir. Y dentro de las vías de señalización también están las vías de muerte celular. Es importante, unas cosas que van a ver el otro semestre en inmunología, el complemento. Importante, unas enzimas que verán en patología, pues creo que se llaman caspasas. Esas también tienen unas vías de señalización y llevan al final a muerte celular. Si hay alguna duda, alguna inquietud, entonces me envían un correo.